Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dentro de las instalaciones sanitarias, hoy día vamos a ver cómo es el cálculo del caudal promedio, el diámetro de la tubería de succión, el diámetro de la tubería de impulsión y la potencia de la bomba hidráulica. Aquí tenemos las fórmulas que vamos a utilizar con sus parámetros. Aquí tenemos el ejercicio. Si con un caudalímetro se toman medidas de caudal cada 10 minutos 8 veces, el tiempo total de bombeo fue de 1 hora 10 minutos, hallar el caudal promedio, el diámetro de la tubería de succión y el diámetro de la tubería de impulsión y la potencia de la bomba. Aquí tenemos 8 datos. El dato 1 fue tomado a las 8 horas y el caudal fue de 5 litros por segundo. El dato 2 fue tomado a las 8 y 10. El caudal fue de 5.5 litros por segundo. El dato 3 se tomó a las 8 y 20. El caudal fue de 4.9 litros por segundo. El dato 4 se tomó a las 8 y 30. El caudal fue de 5.7 litros por segundo. El dato 5 se tomó a las 8 y 40. El caudal fue de 5 litros por segundo. El dato 6 se tomó a las 8:50, el caudal fue de 5.3 litros por segundo. El dato 7 se tomó a las 9, el caudal fue de 6 litros por segundo. Y el último dato, el dato 8, fue tomado a las 9 y 10 con un caudal de 5.7 litros por segundo. Tenemos las tres fórmulas que necesitamos. N es igual al tiempo de bombeo entre el número de datos menos 1. Aquí el número de datos es 8. El volumen, que sería N entre 2, por el dato 1, que sería 5.1 más 2 veces el dato 2, más el dato 3, más el dato 4, más el dato 5, más el dato 6, más el dato 7. El dato 7 sería el dato n-1 en este caso. Y más el dato n, que sería el dato 8. Luego el caudal promedio, volumen en litros, entre el tiempo de bombeo. Bien, primero calculamos el tiempo de bombeo. Nos dicen que es 1 hora 10 minutos, 1 hora son 60 minutos, más 10 minutos son 70 minutos. 70 minutos los tenemos que convertir a segundos, utilizamos el factor de conversión, donde si el numerador tenemos 70 minutos, el denominador del siguiente factor tendría que ser expresado en minutos. Sería un minuto que es igual a 60 segundos. Al multiplicar eliminamos los minutos y tenemos que 70 por 60 segundos es igual a 4.200 segundos, que sería el tiempo de bombeo. Reemplazamos en la fórmula n tiempo de bombeo entre el número de datos menos 1, 4.200 segundos entre datos. Hay 8 datos, 8 menos 1, 7. 4.200 segundos entre este sería que n es igual a 600 segundos. Luego calculamos el volumen, que sería n entre 2, n es 600, más el dato 1, que es 5.1, más 2 el dato 2, 5.5, más el dato 3, 4.9, más el dato 4, 5.7, más el dato 5, 5, más el dato 6, 5.3, más el dato 7, 6. Multiplicamos todo eso más el dato 8, que es 5.7. 600 entre 300, más 5.1, más 2 por todo la suma de ese paréntesis interno es 32.4 más 5.7. Finalmente tenemos que es 300 por toda la operación del paréntesis, que sería 75.6, y eso nos arroja un valor de volumen de 22.680 litros. Luego calculamos el caudal promedio, que sería el volumen en litros entre el tiempo de bombeo. 22.680 litros entre 4.200 segundos, tenemos que el caudal promedio es de 5.4 litros por segundo, o 5.4 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Hallamos el cálculo de la diámetro de la tubería de succión aplicando la siguiente fórmula. QB es 5.4, pi 3.1416, la velocidad sería 1 metro por segundo. Reemplazamos esos valores, tenemos ahí la fórmula en Excel, y el diámetro de succión sería 83 milímetros. Vemos en la tabla del diámetro de las líneas de succión e impulsión, y 83 milímetros está entre un tubo de 3 pulgadas y 4 pulgadas. Por lo tanto, nos inclinamos hacia el límite superior y le corresponde una tubería de 4 pulgadas para el diámetro de succión. Calculamos en el paso 2 el diámetro de impulsión. Tenemos que utilizar el valor de K3.
con 1.3, que es el valor adimensional que indica cuánta energía se pierde debido a las discontinuidades en la tubería. Tenemos que QB es 5.4 litros por segundo, el valor que hemos hallado del caudal promedio. Las horas de bombeo, que son 5 horas. Reemplazamos las fórmulas, ahí tenemos la fórmula en Excel. Y el diámetro de impulsión sería de 65 milímetros. Vamos a la columna de diámetro de tubería de impulsión, y 65 milímetros está entre 62.5 milímetros y 75 milímetros. Nos vamos hacia el límite superior y le corresponde una tubería de 3 pulgadas. Bien, y en este paso 3 calculamos la potencia de la bomba. Aquí tenemos que considerar que la altura de la bomba es de 100 metros, la eficiencia es de 83%. Aplicamos la fórmula de la potencia de la bomba, utilizamos la densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, y tenemos que el caudal B es 8 litros por segundo, que sería 8 por 10 a la menos 3, para convertirlo a metros cúbicos, por 1000, que es la densidad del agua, por la gravedad 9.8, por la altura de la bomba, que es 100 metros, entre 746 por la eficiencia de la bomba, que es 0.83. Ahí tenemos la fórmula en el Excel, y la potencia de la bomba es de 8.55 caballos de fuerza. Entonces, para este ejercicio tenemos que el caudal promedio es de 5.4 litros por segundo, el diámetro de succión sería de 83 milímetros, le corresponde a un tubo de 4 pulgadas, el diámetro de impulsión sería de 65 milímetros, le corresponde a un diámetro de tubo de 3 pulgadas, y la potencia de la bomba hidráulica es igual a 8.55 caballos de fuerza. Muchas gracias por su atención. Esto es todo lo que les quería comunicar.